gusto tenerlos por acá con nosotros. Vamos a reunirnos para adorar a nuestro Dios. Sí, adoramos a Dios de diferentes formas. Lo adoramos en la alabanza, pero también lo adoramos en la exposición de la palabra. Así que vamos a pasar a otra parte de nuestra adoración a Dios por medio de la palabra. La disciplina de Dios no siempre es agradable y no siempre es pasajera. No siempre ocurre de que en medio de la disciplina, bueno, ya pasó, ya estuvo, ya la pasé y qué bueno, ¿verdad? Que ya pasó todo. Pero algunas veces la disciplina tarda, y la disciplina del Señor siempre es formativa, siempre busca guiarnos a su voluntad. Por eso no siempre la disciplina de Dios pasa rápido. En el salmo anterior, en el salmo que vimos hace una semana, Salmo 38, vimos cómo la oración de este hombre, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, debido a la disciplina que había experimentado de Dios. Y en el 39 eso no cambia mucho realmente. Vemos cómo el pueblo de Dios fue disciplinado varias veces desde que fue sacado de Egipto, y ustedes lo notan y uno lo puede notar porque en tanto tiempo pasó él hablándoles, diciéndoles, mandándoles profetas. Pasaron muchos años el Señor llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que abandonaran ciertas prácticas. Y al ellos resistirse, el Señor primero en el año 722, ustedes recuerdan, el reino del norte llevado cautivo, y esa era una advertencia, y eso debió haber sido como nuestro dicho salvadoreño, ¿verdad? Al ver la situación de otra persona, tomar ejemplo, y sin embargo ellos no lo hicieron, y eso llevó a que en el año 605, después de un largo ministerio de Jeremías también, exhortando al pueblo a regresar al pacto, a regresar a la ley de Dios, a volver a la piedad y a buscar la voluntad de Dios, ellos deciden simplemente desoírlos. Pusieron las palabras de Dios a sus espaldas, dice en un momento determinado. Y eso lleva a que en el año 605 Dios decida traer al imperio babilónico y llevarse prácticamente cautivo, y en el 586 destruir toda la nación, acabar con Jerusalén, con el templo y todo. Si bien los babilonios, los caldeos, fueron quienes hicieron eso, encabezados por Nabucodonosor, en última instancia era Dios. En última instancia era Dios. Y algunas veces tendemos a mirar el instrumento y no ver quién está detrás del instrumento. Vemos al ladrón que nos asaltó, pero no vemos lo que el Señor está llamándonos con esa situación. Y es muy fácil perder de vista eso. De hecho, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo del 1 al 20, Jeremías les manda una carta a los que están en Babilonia, porque allá habían personas que le estaban diciendo: no te preocupes, ya vas a salir de esto, ya vamos a salir de esto, el Señor ya va a mandar a sus ángeles, y así como lo hizo con Asiria, así va a ser con nosotros, va a traer a un solo ángel, va a destruir a todos los babilonios y nos va a llevar de regreso, porque esa es la voluntad del Señor, que estemos en su tierra prometida. O sea, no se daban cuenta que estaban bajo la disciplina de Dios. Y para corregir esas falsas esperanzas que estaban fomentando en el pueblo, Jeremías escribe esta carta en Jeremías 29 del 1 al 20, y dice algo parecido. Lo voy a leer para que recordemos esa sección. Yo sé que ustedes lo han leído más de alguna vez. Jeremías capítulo 29 es donde Jeremías escribe esta carta a los que están exiliados en Babilonia, y les dice lo siguiente. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia.
Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar, noten ahí, que hice transportar, está hablando Dios, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová no nos ha levantado profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Noten que Dios les está diciendo a los cautivos en Babilonia que hagan una vida, que siembren huertas, que es mentira que van a regresar ya, que tienen que pasar 70 años en una nación ajena, extranjera, y tienen que hacer una vida. 70 años es una vida, es una generación completa. O sea, la disciplina de Dios para el pueblo allí no era para destrucción, obviamente, era para corrección. Y este salmo, aunque algunos han, de hecho el título que aparece allí en la Reina Valera, el carácter transitorio de la vida, parece seducirnos a pensar de que el salmista está preocupado porque la vida es corta, y ciertamente esa es una de sus preocupaciones. Pero el tema general del libro realmente proviene de los versículos que están después del versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por el cargo del insensato. Y más adelante, él ciertamente dice de que quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. O sea, yo no creo que el salmista esté pensando simplemente en la transitoriedad de la vida o el temor a la muerte, como algunos aseguran. Creo que tiene que ver con lo que genera esas cosas. Si bien esas cosas están allí, lo que genera esas cosas es la disciplina, y él está reaccionando ante esa disciplina, como ya lo ha expresado en el Salmo 38. De manera que creo que en este salmo se nos presentan 4 reacciones ante la disciplina persistente de Dios.
que nos guían a depender de Dios en nuestra vida cuando pasemos por dicha disciplina, cuando nos enfrentemos a esa disciplina. Puede ser que, y hay algo que aclarar, no toda situación difícil en nuestras vidas es disciplina de parte de Dios. Algunas cosas son llamadas pruebas también. Algunas cosas difíciles que afrontamos son pruebas y solo tienen el objetivo de hacer acrecentar nuestra fe, de hacer acrecentar nuestra dependencia. Pero en el caso de la disciplina tiene el objetivo de hacer eso y corregir una actitud o un pecado que se ha hecho, algo que se ha hecho mal, algo que se ha deshonrado su nombre. Entonces, en estas 4 reacciones vamos a ver la primera, que se encuentra en los versículos 1 al 3, donde el salmista contempla su actitud ante la disciplina que persiste de Dios. Ante esa disciplina persistente, él hace un escaneo, hace una revisión de cómo reaccionó. Eso ya ha pasado antes, porque si ustedes se fijan más adelante es todo en pasado, es una experiencia que él está contando. Y comienza diciendo en el versículo 1, al músico principal, a Jedutún, salmo de David, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Ya habíamos orado, ¿no, verdad? Sí. No. Ahorita vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre es buena, siempre llega a tiempo, siempre es precisa. Tu palabra confronta, redarguye, reprende, pero también alivia, sana, guía y nos alienta, Señor. Por eso venimos ante ti con reverencia ante ella, suplicándote para que tú hables en esta mañana y nos puedas guiar en medio de la aflicción que podemos estar afrontando, sea por disciplina, sea por prueba. Queremos, Señor, reaccionar bien, no reaccionar mal. Guíanos, por favor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, en esta primera parte, el salmista contempla su actitud, la forma en cómo él había reaccionado ante esta disciplina persistente. Noten que en el versículo 1, él contempló la determinación de su silencio. Él decide en el versículo 1 no responder, no hablar, no decir nada. De hecho, cuando comienza el salmo, ustedes ven que comienza dándonos el autor, algo que en algunos salmos no se encuentra, pero aquí sí, igual en el Salmo 38. Solo que en el Salmo 38 dice que es para recordar, y aquí dice que es para el músico principal. Generalmente cuando se dice eso en los salmos, quiere decir de que esta parte o este salmo fue dirigido al músico principal para que él hiciera una composición y en la congregación en general lo pudiera leer, pudiera adorar a Dios con estas palabras. El salmo comienza diciéndonos entonces su autor y el destinatario. Nos dice que es un hombre llamado Jedutún. Jedutún no es una institución, sino más bien es el músico principal. Aparece en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, 16:41. Es cuando se establecen los líderes de la alabanza y Jedutún es el principal de la alabanza. Es así como David, si estuviera dando la letra entonces a este Jedutún para que hiciera una composición y para que el pueblo adorara a Dios, recordara a Dios en medio de la aflicción. Es probable que David en este punto de su vida sea un hombre ya viejo. Quizás las enfermedades han hecho mella sobre su cuerpo, quizás incluso está pensando de que la muerte se avecina, pero es difícil saber en qué circunstancia de la vida de David ocurre esto, porque no nos da mayor contexto, mayor información sobre el asunto.
Pero comienza dando su testimonio acerca de las acciones pasadas. Yo dije, o bien como traduce la NBI, me dije a mí mismo. La idea es que el salmista describe un tiempo de reflexión pasada, un tiempo donde él comenzó a pensar, a meditar sobre lo que ocurrió. Él está contando su testimonio de que eso pasó antes, pero está diciendo lo que ocurrió, que él estuvo meditando en ese momento. La resolución del salmista era ocuparse de sus propios asuntos. Y callar, la idea es que estando bajo actos de disciplina de parte de Dios, es claro que el salmista discierne la causa de lo que está experimentando. Sus pecados son el motivo de la disciplina de Dios sobre la vida de él. Él lo sabe porque más adelante nos dice claramente y expresa delante de Dios que detenga su disciplina sobre él. El salmista, sin embargo, resolvió no decir nada, usando una imagen muy vívida de un freno para frenar, de una mordaza prácticamente, que le impedía decir palabra alguna. Él lo hace, dice allí, porque atendió a sus caminos. Es como se ocupó de sus asuntos, y el objetivo era no expresar eso a nadie más, para no pecar con mi lengua. Él sabía que probablemente si él se soltaba a decir todo lo que sentía, todo lo que pensaba en ese instante, era muy probable que pecaría, que iba a decir cosas que realmente después se arrepentiría. Para no pecar con su lengua, él determina y se propone no decir nada. Y dice que dijo, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y la causa probable allí es que él decide refrenarse, decide no decir nada, decide no abrir su boca, porque hay un hombre que no teme a Dios, que ni respeta a Dios, que está observando, está al tanto de la situación. Y si él dice algo, eso va a llevar a que este hombre impío deshonre el nombre de Dios. Y si uno se pone a pensar esto de sobrellevar las cargas solo, de sobrellevar la aflicción solo, de no decir, no contar a nadie sobre la aflicción que uno atraviesa, es algo difícil. Yo sé que algunos de ustedes lo han experimentado, pero en algunos círculos es mejor callar, en algunos momentos es mejor callar. Por supuesto, uno puede hablar estas cosas con creyentes que pueden entender, pueden tener compasión y pueden ofrecernos su amor y su cuidado. Pero si usted lo dice en frente de personas que no temen a Dios, eso va a causar burla a Dios. Eso va a llevar, va a impulsar a estos impíos a decir, ¿y qué no vos sos el que adorás a ese Dios tan grande que decís que tenés? Pues? ¿Y qué no vos decís que tu Dios todo lo puede, que tu Dios no se equivoca, que tu Dios te ama? No, eso es lo que decís vos, pues. ¿Dónde está ese tu Dios? ¿Se acuerdan la reacción de la mujer de Job? Cuando Job está en lo más duro de su dolor, de su tormento, la mujer le dice, ya maldice a tu Dios y muérete. Ya basta con eso, no dices nada, no expresas nada, solo estás ahí rascándote todo el tiempo, afligido, estás en un caso ya realmente mejor maldícelo y que te mate. Y dice Job, como cualquier mujer fatua has hablado. Y le dice Job, recibiremos el bien de Dios, no el mal. O sea, ¿qué no acaso viene de él todo? Eso es contrario a la teología popular, ¿verdad? Que la gente dice, no, eso viene del diablo. Y yo no entiendo cómo es que disciernen que eso viene del diablo. Bueno, en algunos casos tal vez se podría hacer cuando es una tentación, ¿no? Pero generalmente las tentaciones vienen del corazón, un corazón engañoso y perverso. El pobre diablo se le pegan todas las pulgas, y a veces ni las pulgas son de él. La razón de su silencio era porque el impío estaba delante de él. El salmista no quiere deshonrar a Dios. El salmista teme a Dios y él no quiere que Dios sea blasfemado por causa suya. Ya que el autor es David, cabe recordar la ocasión cuando David fue confrontado por su pecado con Betsabé.
En 2 de Samuel, recuerden, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14, Dios le dice a David: por cuanto por esto tu pecado ha sido redimido, le dice Natán a David, cuando David dice: he pecado contra Jehová. Reconoce su pecado, y él sabe lo que conlleva eso. Eso era una muerte segura. Pecar como en la forma en como pecó David era para que lo mataran. Era tan sencillo eso, y por eso dice: he pecado. Y Natán inmediatamente le dice: el Señor ha remitido tu pecado, el Señor te ha perdonado. Sin embargo, por cuanto por esto que hiciste que los enemigos de Jehová se burlaran de él, la espada no se apartará de tu casa todos los días de tu vida. La razón de la aflicción de David de ahí en adelante fue por cuanto Dios disciplinó a David para el resto de su vida. Y uno se pone a pensar, ¿no? Pero David era el amigo de Dios. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no implicaba que Dios lo iba a dejar sin disciplina. Y David aquí lo expresa con claridad, y lo vemos a lo largo de la vida de David. Y creo que los que fuimos a la conferencia recordarán que el hermano decía eso: un hijo viola a una hija, el otro hijo mata al otro hijo, el otro hijo le quiere dar golpe de estado. Aún en su vejez, David está luchando contra las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de su pecado. Ciertamente Dios lo perdonó, pero lo llevó por un largo tiempo a afrontar las consecuencias de su pecado para disciplinarlo. El salmista pudo haber confesado. Noten que en el versículo 2 el salmista dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. O sea, el salmista pudo haber confesado la razón de su sufrimiento y exaltar la justicia de Dios. Al callar se exponía a que los impíos pudieran creer que no había razón para su sufrimiento. Por eso es que él dice que eso estaba mal, que haberse callado aún respecto de lo bueno, porque cuando él calla, no era solo callar y expresar todo lo que estaba pensando, todo lo que estaba sintiendo, quizás quejarse, pero él debió, en lugar de eso, decir las cosas buenas que Dios es, decir las cosas buenas que Dios hace. El salmista claramente dice que aún respecto de lo bueno cerró su boca, aún respecto de aquello que hubiera glorificado a Dios en medio de esa tribulación. Wow, todavía estás así, y así como estás enfermo, adolorido, acabado, angustiado, y aún así estás adorando a Dios. Wow, ¿qué cosa puede hacer ese Dios que tú tienes, que aún estando en esa condición sigues alabando a Dios, sigues adorando a Dios? Hermanos, esa es la diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Cuando se enfrentan en las dificultades, el creyente sabe que eso es para bien, que eso traerá bien. Aun si eso le cuesta su vida en esta tierra, sabe que la muerte es un bien, no es un mal. La muerte nos lleva delante de Dios. La muerte nos llevará, será el vehículo que Dios usará para llevarnos ante su presencia. Y habrá algo mejor, como Pablo lo dice, que estar con Cristo es muchísimo mejor que quedar en la carne. Algunas veces, como los incrédulos tienen por qué temer, porque después de la muerte lo que van a recibir, y ellos lo saben, aunque no lo dicen, aunque dicen no, vamos a estar en el cielo, pero ellos saben que no, saben que van a un lugar de condenación, a un lugar de tormento eterno donde no podrán salir. No, así los creyentes. Por ello el salmista dice: y se agravó mi dolor. Por supuesto, su conciencia presionaría su alma, le causaría dolor, le causaría insatisfacción. ¿Cómo es posible que me quede callado en lugar de exaltar a este Dios que está trayendo esto sobre mí? En lugar de glorificar a este Dios por su justicia. Ustedes recuerdan, se han leído el Apocalipsis, creo que sí, y han leído cuando al final de los juicios los ángeles están cantando:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Hermanos, si se ha acabado con la tercera parte de la tierra y todavía no es el fin, todavía no ha terminado con todo, pero están adorando a Dios, están glorificando a Dios. El salmista dice que en lugar de hacer eso, él se calla y entonces se agrava su dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. O sea, él contempló el efecto de su silencio, insoportable fue para él. Esta palabra allí, que se encendió su fuego, se calentó su fuego, y todos hemos experimentado eso en algún momento, sobre todo cuando sentimos ira, generalmente pecaminosa, esa ira pecaminosa que es un fuego que me quiero refrenar de algo que quiero decir, y ahí está eso que me está quemando, y al final cuando lo digo, pero lo tenía que decir porque me estaba ahogando ya con esto, pero realmente, y es aquí donde David comienza a explicar lo que dijo después del versículo 3. Después del versículo 3, el salmista dice que hazme saber, Jehová, mi fin. Y ahora comienza, en esta otra parte, él comienza a expresar un clamor en la disciplina que persiste. En esa disciplina persistente de Dios, él expresa un clamor. Un clamor primero por entendimiento del fin de su vida. En el versículo 4 dice, hazme entender, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. El salmista prorrumpe lo que se ha estado guardando en lo más doloroso de su aflicción, en una oración que comienza pidiendo a Dios conocer su fin. No creo que el salmista quiera saber cuándo va a morir, que obviamente eso nadie lo sabe, sino más bien quiere saber, quiere estar consciente, quiere que Dios le haga consciente de que él va a morir, que su vida va a terminar. Quiere estar consciente, tener fresco eso. Sin duda, algunas veces pasamos por alto eso. En el Salmo 90:12, el escritor también se hace la pregunta de la brevedad de su vida. Su vida es corta y algunas veces parece que olvidamos eso. Así lo dijo también Salomón cuando en Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Su vida es corta. Él quiere entender eso. Quiere comprender, quiere fijar en su mente que su vida pasará, que esto no es el fin. Si usted está sufriendo, si usted está angustiado, si usted está afligido por diferentes cosas, debe saber esto no es el fin. Aun si eso implica morir, esto no va a ser el fin. Esta no es la mejor vida, aunque algunos quieran que eso sea, y trabajan, y se esfuerzan y luchan por tener su mejor vida ahora. Pero esto no es el final de nuestra vida. El final de nuestra vida es lo que acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses, estar para siempre con el Señor. Ese debe ser el anhelo, allí debe estar fijado nuestro objetivo. Porque si allí está fijado nuestro objetivo, vendrán cosas, nos afligirán cosas, pero el Señor será quien nos sostenga con su esperanza. Generalmente es común que la gente pierda de vista de que la vida es corta. Es tan corta como para perder el tiempo en pasiones vanas, en lugar de perder el tiempo en propósitos perversos. El creyente debe recordar que su vida en esta tierra tiene un único propósito: de glorificar a aquel que lo rescató.
Hazme saber, Jehová, mi fin, dice, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Mi vida es frágil. Hazme entender, Señor, porque algunas veces parece que me siento muy valiente, muy fuerte, muy hombre de piedra, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? La mole, algo así. Me siento así como el de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Que nada le cala, nada le pasa. En lugar de ser honesto y delante de Dios, clamar. El estoicismo, en un momento determinado, enseñaba de que debemos de sufrir con alegría independientemente de las cosas que pasan. Pero no es así. No es así. Debemos de sufrir con alegría, sí, pero con nuestra mirada puesta en el Señor, por la fuerza que nos da Él, no por la fuerza que tengamos para parecer fuertes, poderosos, capaces. El salmista pide a Dios que le haga entender lo frágil que es. Si lo traduce la NBI, que dice, hazme saber lo efímero que soy. Lo que pasa por la mente del hombre no necesariamente es que no sepa lo frágil que es. Él quiere estar consciente, quiere tener penetrado, presente eso. Y ustedes saben, un hombre como David, un hombre de 1000 batallas, un hombre que era capaz de, con el poder de Dios usándolo a él para acabar con un gigante de 3 metros, que había, David no le tenía miedo, porque se acuerdan cuando le pone la coraza de Saúl y le dice, no, este volado no me sirve a mí, ni puedo ni caminar. No, si tu siervo, le dice, se ha enfrentado a osos, a leones, solo con esta onda, no tengo necesidad de nada más. Un hombre que depende de Dios, un hombre que sabe dónde está su fuerza. David sabe eso. Por eso es pertinente que él ahora pida a Dios, Señor, enséñame que soy frágil, muéstrame, recuérdame que soy frágil. Cada uno de nosotros acá, hermanos, independientemente de lo que creamos que somos frágiles. Somos frágiles. Mire, basta con que usted se caiga y el corazón deje de palpitar y se acabó su vida. Yo a veces tengo hormiguitas chiquitas así que andan siguiendo el vaso del café, porque yo le echo bastante azúcar. Y entonces andan las hormiguitas desesperadas por mi café y solo les pongo las manos y se acabó sus vidas. Se acabaron. Eso somos nosotros. Somos como esas hormiguitas frágiles delante de un Dios santo, todopoderoso. ¿Usted se imagina tener a Dios como su enemigo? Hermanos, si un pandillero nos ponía con los pelos chinos, o digamos tener a un Dios todopoderoso como su enemigo. Precisamente eso es lo que algunos inconversos no entienden, que Dios es su enemigo en este momento. Son sus enemigos, le han declarado la guerra y no quieren arrepentirse. Están por la pura misericordia de Dios, recibiendo gracia que no merecen. O si llegáramos a entender que somos débiles, que no somos tan poderosos, tan capaces, tan inteligentes, tan sabios como algunas veces nos llegamos a creer, que no tenemos tanta habilidad como algunas veces llegamos a pensar, dependeríamos más de Dios, confiaríamos más en Él y menos en nosotros mismos, iríamos más seguido a Él, oraríamos más continuamente a Él. Porque la oración es dependencia. Algunas veces creyentes, cuando no oramos, pareciera que creemos que somos bien omnipotentes, ¿no? Que todo lo podemos. Ah, no, pero yo ya me puedo esa calle, yo me puedo la tocar, entonces ya puedo irme en el carro y no oro. Sí, una Rastra de 18 llantas, a ver si somos tan hábiles. No somos tan hábiles, no somos tan capaces. Necesitamos de su gracia y depender de Él. El salmista está diciendo eso, por eso está clamando. Aunque nuestra vida no es desechable, sí es corta y débil, sí es frágil. Como el salmista le dice aquí, hazme entender que soy frágil.
He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David, el salmista, clama por entendimiento de la vanidad del afán de la vida. Porque aquí esto se pone aún más interesante. Dice el versículo 6: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Esto me suena mucho a Eclesiastés, ¿no? Lo que dijo Salomón unos años después, el hijo de David. ¿Se acuerdan? Salomón experimentó eso, y es triste pensar, Salomón, quien escribió proverbios, muchos de los proverbios, quien dio consejos a su hijo, consejos muy valiosos, al final terminó pecando, contrario a todo lo que había dicho. Aquí David dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente, noten ese ciertamente, 3 ocasiones allí, al final del versículo 5 y principio del versículo 6, en vano se afana. Es una vida corta y con un padecimiento que no acaba. El salmista ahora medita sobre la vanidad de las obras. Si la vida es un soplo, si la vida es una vanidad, mucho más lo serán aquellas cosas que pertenecen a esta vida. En un lenguaje que nos recuerda lo escrito por Salomón en Eclesiastés, en vano se afana, sentencia el salmista. Después de considerar la brevedad de la vida, su propia fragilidad, el salmista expresa la inutilidad del afán del hombre de amontonar. Es interesante porque en el idioma original no dice allí ciertamente en vano se afana, amontona riqueza, sino que solo dice amontona. Pero la idea es esa de que amontona cosas, amontona riquezas. Esta palabra de amontonar habla de acumular, juntar, habla de recoger trigo en un montón, amontonar, de juntar en montones de ranas. Por ejemplo, los egipcios tiene el hecho de amontonar plata también en Job 27:16 y Zacarías 9:3. Porque la palabra riqueza no aparece en los mejores manuscritos, es deducible que a eso apunta el hecho de amontonar. No tendría sentido si solo dijera acumular y no dice qué es lo que acumula. Pero entendemos que son cosas de esta vida. Por eso dice, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. El salmista está entendiendo de que todo lo que se hace en esta vida, se queda en esta vida y no competirá a él una vez muerto. No sabrá él a quién le va a quedar. Yo a veces he hecho la broma de la gente que come con un tomate, ¿no? Y una tortilla o un huevo duro para ahorrar, para comprar ese terrenito, para comprar eso. Está bien, si lo puede disfrutar está bien, pero qué triste es las riquezas. Piensen en esto. Nos hacen esforzarnos toda una vida de juventud para obtener riquezas, para gastarlas cuando somos viejos en medicinas y en médicos. Piensen. Usted está ahorrando ahí sus ahorritos y cuando usted llega, es que me duele aquí, sí, $7,000 le cobro. Y mire, me duele aquí otros $7,000. Mire, me duele aquí otros $7,000. Ahí se le fue todo lo que hizo en su vida. Qué triste, ¿no? Qué triste cómo es la vida. La imagen de un agricultor recogiendo la cosecha y amontonándola con el fin de recoger y guardarla. El hombre en general no sabe ni siquiera lo que puede ocurrir entre el recoger el fruto y el momento de almacenar. ¿Qué es lo que le pasó a aquel hombre, no? Que dijo, he cosechado mucho, tengo muchas riquezas, alma, gózate. Dice el Señor, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será?
Daniel Carro, un comentarista, dice: el versículo 6 destaca lo necio que es vivir para acumular bienes terrenales. Y en Eclesiastés se nos recuerda, en Eclesiastés 4, si no me equivoco, 18, dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Piensa, el salmista está sufriendo, está angustiado, está reflexionando, está suplicando, está clamando a Dios en este momento, y sin duda este clamor lleva a la reflexión, lleva a pensar. Yo sé que muchos de nosotros quizás hemos pensado en acumular dinero, acumular cosas, pero hermanos, algunas veces el hecho que nos están permitiendo acumular cosas solo es para nuestra propia destrucción. No hay mayor tentación para el hombre cuando está frente a muchas cosas. Piense solo esto: usted viene, construye una casa inmensa y ahora tiene que pagar para que se la vigilen, porque tiene la zozobra, y más si tiene cosas valiosas en esa casa, tiene la zozobra que cualquiera se pueda meter y pueda robarle lo que está ahí. Entonces viene y paga una vigilancia para que le tengan. Y aún así usted está en duda, está revisando la cámara para ver si no se han metido, si no le han robado nada, si no le han quitado nada. O sea, es una zozobra vivir así. Tiene el dinero en el banco y mucho dinero en el banco, y usted comienza a pensar: ¿y si se lo roban? Mejor lo voy a cambiar de banco, y lo cambia a otro banco, y ese banco quiebra y se lo llevan igualmente. ¿Cuánta gente le pasó de que se mete a estas financieras que dan un poquito de más intereses porque supuestamente van a tener más rentabilidad? Cierran, las embargan y se quedan así. Y hay gente que muere de eso, de la depresión, de saber que perdieron todo, porque su corazón estaba en esas cosas, no en Dios. Un predicador razonó en una ocasión y dijo: ¿cuántos de ustedes han pedido por obtener cosas en la vida? ¿Cuántos de ustedes han orado insistentemente para que Dios les conceda cosas que quieren? ¿Cuántos de ustedes han orado intensamente, incesantemente por dichas cosas? Ahora les hago una pregunta, dijo este predicador: ¿cuántos de ustedes han orado en los últimos días por un mayor entendimiento de la palabra de Dios, por un mayor discernimiento de ella, por una mayor obediencia a la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Y dijo este predicador: si no lo han hecho, eso les delata para saber dónde está su corazón, si está en las cosas de este mundo o en las cosas de arriba. Ciertamente algunas veces nos concentramos nuestros esfuerzos de oración en muchas cosas que, cuando las analizamos, tienen un valor pasajero. Oramos por cosas, lo cual no está del todo mal. El problema ocurre cuando nos olvidamos que el bien de la vida
es conocerlo más a Él. Nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní oró así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de nuestra vida, aún como discípulos. El propósito de la vida del hombre es glorificar a Dios en todas las cosas, y el propósito de un discípulo es conocerle más a Él, adorarlo más a Él. Hermanos, piensen en esto. El salmista dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, es vacío, eso es vano, no es nada. Se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. El salmista está sufriendo bajo la aflicción de Dios, está clamando en esta parte, está suplicando a Dios que le haga entender la brevedad de su vida, está suplicando y está reflexionando al mismo tiempo sobre que todo por lo que quizás se está preocupando, alguien más lo va a obtener, alguien más lo va a tener. Ni siquiera somos dueños de las cosas que tenemos, Señor. Cuando usted se muera, unos 6 días después, y cuando yo me muera, quizás unos 3 meses después, todos los chirajos, todas las camisas de $80 que tanto se procuró comprar, las van a regalar, se las van a comer las cucas, las van a comer los ratones, van a ser para almohadas de los perros, se las van a regalar, de modo que se queden con eso todo el tiempo. Sus zapatos, todo lo que usted apreció, todo lo que usted quiso, alguien más lo va a obtener. Y es triste terminar la vida disciplinado, como lo estaba pasando David aquí, el salmista, y perder de vista eso, perder de vista que lo más importante está arriba, está en el cielo, no en la tierra. Perder de vista que esta disciplina que está ocurriendo sobre su vida, sobre mi vida quizás, tiene el objetivo de guiarme, de guiar mi entendimiento, de guiar mi pensamiento hacia Dios, de guiar mi pensamiento a las cosas de Dios, a las cosas que aprovechan. Siempre tengo unos hermanos que tienen un laboratorio clínico. Siempre, la mayoría de veces que les hablo, siempre les digo: ¿por qué estás tan afanado, Marta? Le dije eso un día de estos a uno de ellos. Y dije: hay que trabajar. Sí, pero está afanado, está afligido con muchas cosas, pero solo una es importante. ¿Se acuerdan? María ha hecho la mejor parte. Escuchar, conocer a su Señor es la mejor parte. Y ahora medite, haga una evaluación interna en su propia vida y en las cosas que usted, por las que se ocupa todos los días. ¿Qué cosas tienen valor eterno? ¿Qué cosas por las que usted realmente se está ocupando todos los días, preocupando todos los días, tienen un valor eterno? ¿Y cuántas de esas cosas por las que usted y yo nos preocupamos todos los días tienen un valor temporal, pasajero y al final vano? ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Puede hacer esa división? Es importante hacer este ejercicio porque nos ayuda a regresar, a volver a nuestro norte, a volver a poner los pies sobre la tierra. Cosas son importantes, sí. Debemos usarlas porque Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. Proceden de la mano de Dios. Todas las cosas buenas proceden de la mano de Dios. Y el Señor nos las ha dado para que las disfrutemos y compartamos con otros, con los que padecen necesidad. Pero no debe de ocuparnos eso, nuestra vida. Si usted pasa todo el tiempo pensando en cómo hacer más dinero, cómo conseguir más cosas, cómo encontrar más fama, cómo encontrar más seguidores, cómo hacerse más reconocido, se está perdiendo el tiempo. No es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es que le exaltemos a Él,
que le glorifiquemos a Él, que le sirvamos a Él. Yo a veces me he preguntado por qué estoy estudiando, qué es lo que quiero conseguir. Un título, agregar un título, ¿y qué me sirve un título? Un título sin conocimiento es nada, hermanos. Un título sin entendimiento no sirve de nada, aún si es en teología. Reflexionamos con Jaime un día de esto, que realmente tener el título no es el fin de todo. Tener el conocimiento es el fin de todo. No puedo tener un título y al final ser inútil para la obra del Señor, haberme vuelto inútil para la obra del Señor. ¿De qué me sirve un título sin relación? ¿De qué me sirve un título sin un deseo por cuidar a la iglesia de Dios, por servir a los demás? ¿No es eso lo que nos dijo el Señor? Que el que quiera hacerse grande, que se ponga a servir. ¿Cuántos de nosotros servimos a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros aprovechamos nuestro tiempo para servir a los hermanos? Nuestros recursos quizás para servir a los hermanos. Leí algo en este libro del hermano MacArthur, a quien pertenece el dinero, y él hace una observación allí, dice: lo que tú tienes, lo que se te ha dado, no lo tienes porque tenga más derechos que otros de tenerlo. Dios puede decidir dárselo a quien quiere. En este momento te lo ha dado a ti, pero Él puede decidir dárselo a otro. Y me quedé pensando en eso. La casa, el carro, realmente no es mío, es del Señor. A Él le pertenece todo. Y si Él decide dárselo a otro, así será. Pero mi confianza debe estar puesta en Él, no en esas cosas. Esas cosas son pasajeras, son terrenas, le pertenecen a Dios y de gracia lo recibimos, y así puede ser que el Señor decida dárselos a otros de gracia. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor, sobre todo cuando estamos en la disciplina de Dios, disciplina que probablemente quiere corregir nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, como dicen algunos hermanos ahora, ¿verdad? Cosmovisión, la forma de ver el mundo, la forma de ver las cosas. ¿Desde qué punto la estoy viendo? ¿Desde el punto de vista de los hombres o desde el punto de vista de Dios? Aquí el salmista está pensando desde el punto de vista de Dios. Ha regresado, su norte ha regresado, y ahora puede decir: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por el carne del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Esta segunda parte vamos a estar viendo la próxima ocasión. Vamos a orar. Amado Dios, al examinar nuestras vidas, contemplar nuestra existencia, nos identificamos tanto con el salmista, este salmista que neciamente decidió callar, ensimismarse, como dicen algunos autores, mirar hacia adentro y no decir ni siquiera las cosas que son buenas en medio de su disciplina, en medio de su dolor. Sin embargo, queremos terminar esta tarde como terminó el salmista, mirando hacia ti, dándole valor a las cosas que tienen valor, fijando nuestra mirada
Porque aunque estemos bajo tu disciplina, aunque quizás estemos bajo pruebas, quizás no disciplina, podemos estar confiados que tú tienes cuidado de nosotros. Eso es lo que nos dice tu palabra: echad toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Queremos descansar en esa realidad, Señor. Y si la disciplina que ahora enfrentamos, las cosas que ahora nos están apabullando, persisten, queremos persistir aún más en poner nuestra mirada en ti, en lo que es importante, en lo que es de valor. Ayúdanos, por favor. Te suplico por cada uno de mis hermanos también, porque sé que probablemente alguno de ellos está enfrentando esta situación. Ayúdame a poder glorificarte en medio de la disciplina, exaltarte, Señor, y a poder con corazón honesto clamar a ti, suplicar a ti, Señor, reflexionar sobre las cosas de la vida y ponerte a ti como lo más importante de su vida. Te agradecemos, Señor, por todo. Te suplicamos por nuestras vidas, por esta iglesia, por los proyectos que tenemos. Te pedimos por la misión en Santa Ana, Señor, por las cosas que se vamos a hacer a partir del próximo mes. Ayúdanos, Señor, que todo traiga gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.